8:02 de la mañana, estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por BPI TV. Estamos en vivo y ya está con nosotros Gabriela Peroso para presentarnos su perspectiva periodística sobre los temas que son noticia en nuestro país. Gaby, buenos días, bienvenida. Buenos días, Marjorie. Como siempre, un placer estar aquí para tratar de entender la política venezolana. El placer es nuestro, definitivamente, muchos temas para abordar el día de hoy. No sé si te parece que comencemos con lo que es noticia y es la final extradición del Pollo Carvajal a los Estados Unidos. Si bien, tal y como hemos venido informando a lo largo de nuestra programación desde el día de ayer, finalmente ha tocado suelo estadounidense el Pollo Carvajal, el jefe de inteligencia de Chávez, también uno de los perpetradores de esos crímenes de lesa humanidad de Nicolás Maduro, un hombre que trató de burlar la justicia venezolana, la justicia internacional, que incluso llegó a ser detenido y luego liberado por presiones políticas. Finalmente fue arrestado en España y finalmente va a enfrentar todos esos cargos criminales en Venezuela. Es importante señalar, Marjorie, que su caso, el que se le va a seguir aquí en Estados Unidos, hay uno en Nueva York y hay otro en otro estado de Estados Unidos y estos casos se unieron. Es exactamente el mismo caso que se dio en marzo de 2020, en donde se colocó precio a las cabezas de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Es decir, él forma parte de ese entramado, de esa investigación criminal que se le sigue a los altos jerarcas del régimen de Nicolás Maduro y el expresidente Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Por qué? Porque trataron, y así lo dice justamente esa acusación criminal, de inundar de droga Estados Unidos. Yo quería leer parte de lo que han sido las declaraciones dadas luego de que él se presente en el día de hoy. Se supone que se va a presentar ante el juez y comenzará entonces todo el caso. Él trató de escaparse, quería que no lo extraditaran. España tiene una serie de legislaciones que protegen para que el acusado no tenga una pena mayor a la que podría ser sometido en ese país. Sin embargo, se pudo sortear todo eso. Él temía el tema de la cadena perpetua o que incluso su condena fuera de más de 30 años de prisión, y considerando que tiene más de 60 años de edad, se decía que prácticamente una pena máxima podría acarrearle una vida en prisión. Sin embargo, estamos hablando de un hombre que ha tenido una carrera criminal, y así lo expresa el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de más de una década. Él no solamente ha estado involucrado en darle armas a la guerrilla, traficar con drogas, hacer planes con grupos extremistas como el Hezbollah, incluso se dice que ha estado relacionado con la muerte de agentes policiales de la DEA u otros organismos policiales. Adicionalmente, fue uno de los líderes de esas cárceles en donde se torturó a los venezolanos, en donde se produjeron desapariciones forzosas, casos que actualmente están siendo investigados por la Corte Penal Internacional. Y ellos decían que, bueno, que él formaba parte de ese liderazgo del cartel de los soles, que trajo más de 5 toneladas de cocaína a través de México, drogas que fueron justamente manejadas por Venezuela. Aquí ellos dicen que ese cartel de los soles infligió dolor y sufrimiento inconmensurable a muchos venezolanos y estadounidenses, y también que otras personas se han visto afectadas por la violencia y esas actividades de narcotráfico del cartel. Y así van describiendo lo que ha sido su vida como una de las personas clave de ese régimen que justamente liga el tema político con el tema criminal. Hay mucha preocupación porque se dice que todo lo que conoce él de la guerrilla puede salpicar al actual presidente Gustavo Petro. Recuerden que él tuvo mucha relación también con los guerrilleros y hay mucha preocupación porque él estuvo en todas esas cartas de la FARC, en todo lo que fue el manejo irregular de la violencia en Colombia, y no sabemos entonces si podría referirse específicamente a Gustavo Petro o también a ese plan de estos gobiernos que son dictatoriales o
que juegan a ese tema social y que tienen esa liga. Bueno, todas esas naciones también tienen como plan fundamental seguir enviando drogas a Estados Unidos como parte del debilitamiento que quieren y pretenden con Estados Unidos. Así que es un caso trascendental. Yo no lo veo declarándose inocente y enfrentando a la justicia, yo lo veo negociando, y esa negociación entonces daría cuenta de muchos temas y de muchos esquemas criminales que él podría poner en evidencia. Así que vamos a ver hasta dónde van a llegar sus testimonios. También vale la pena acotar que hay personas que dicen que ya su testimonio no vale porque han pasado muchísimos años desde que él no se encuentra en una posición de poder. Sin embargo, yo creo que siempre tendrá algo bueno que contar. Gracias por ponernos en contexto sobre el historial bastante largo del Pollo Carvajal. Quisiera saber qué se espera para el día de hoy, cuáles serían los cargos a los que se estaría enfrentando el Pollo Carvajal y sobre todo qué ha dicho hasta ahora su defensa. Bien, su defensa se había centrado en el tema de evitar la extradición, porque recordemos que tanto él como sus abogados han asegurado que no creen en la justicia estadounidense, que va a haber también un tema sesgado, trataban de jugar con ese tema de la pena de muerte en prisión porque la sentencia fuera muy larga o porque se le otorgara, por ejemplo, una cadena perpetua que significara que él no podría más nunca salir en libertad. Se centraban en ese tema y es por eso que llegó a máximas instancias de derechos humanos en España. Sin embargo, él va a enfrentar cargos relacionados a narcotráfico, también a extorsión, a contraespionaje y referidos, déjame ver si los tengo exactamente aquí, y bueno, por todas las conexiones que él tenía por la entrega de armas a grupos guerrilleros. Hay muchísimos casos, como te decía, habían dos que fueron combinados en uno solo, y sobre todo yo creo que lo importante aquí es lo que él podría contar para ir restando años de prisión. También recordemos que está la figura de Cliver Alcalá, quien estaba en Colombia, quien formaba parte también de este grupo y se entregó a las autoridades norteamericanas como parte de este grupo, y a Hugo Carvajal, que trató de acercarse a la oposición venezolana, trató de salvarse, como también lo habría hecho quien fuera fiscal general Luis Ortega Díaz. Sin embargo, en el caso de él, son demasiados los delitos y demasiadas las imputaciones que se siguen. Como te digo, el caso de él tiene que ver con ese cartel de los soles que hizo que dieran esa rueda de prensa donde colocaron a 15 grandes jerarcas del régimen de Nicolás Maduro y se dijo que estaban siendo procesados por cargos de terrorismo y de narcotráfico para dañar a Estados Unidos. Él forma parte de esas cabezas, es decir, él está de lado a lado, hombro con Diosdado Cabello, quien fue uno de sus principales aliados. Ellos incluso comparten una relación de años atrás, los dos son del oriente del país, y adicionalmente con Nicolás Maduro, porque él fue uno de los grandes de Hugo Chávez y pasó a Nicolás Maduro hasta que finalmente se desmarcó y empezó a hablar de las cartas, de las violaciones. Yo creo que él lo que pretendía era salvarse. Recuerda que siempre lo hemos dicho aquí, la revolución se come a sus hijos, y así como Tarek El Aissami, hoy no sabemos su paradero, no sabemos qué va a pasar con él, si está siendo detenido, no sabemos qué pasa con él. Seguramente Hugo Carvajal en su momento, cuando escapó del régimen de Nicolás Maduro, sabía que su destino era ese, que la revolución lo iba a usar, lo iba a exprimir, él podía ser la cabeza de todos esos crímenes, pero tarde o temprano iban también a pedir su cabeza internamente. Entonces es bien delicado lo que puede pasar, y obviamente muchas de las víctimas de esas torturas, de esas desapariciones forzosas, están felices, y también colombianos y otras personas de Latinoamérica, porque van a ser condenadas a estas actividades de narcotráfico y él tiene que rendir cuentas ante la justicia internacional. Gaby, mientras esto ocurre y mientras se desarrolla esta noticia, hay otros hechos paralelos que tienen que ver con Venezuela. Quisiera conocer tu interpretación a la visita y sobre todo a la invitación que le hacen a Delcy Rodríguez para que participe en esta cumbre de la Unión Europea y la CELAC, bajo el contexto de que ya la Unión Europea se había pronunciado en contra de la inhabilitación de María Corina Machado y solicitando elecciones libres y justas en Venezuela.
Bueno, es que el poder de estos regímenes es tan grande, Marjorie, que puede, por ejemplo, un país como Nicaragua o Venezuela y Cuba condicionar las declaraciones que da Europa con respecto a una guerra que ellos han sufrido en cuerpo y alma. ¿Y por qué lo digo? La Unión Europea tiene esta reunión con la CELAC, que, bueno, que es el grupo de países de Latinoamérica y el Caribe para afianzar todo el tema comercial y todo eso. Se busca condenar esa invasión de Rusia a Ucrania. Algo simple, algo que Europa tiene muy claro como países occidentales y como democracia. Pues bien, para que se diera esa firma conjunta entre Latinoamérica y Europa, Cuba y Venezuela condicionan a que se condene la invasión a Ucrania sin nombrar a Rusia. Y eso es insólito, que todavía ellos tengan que invitar a las dictaduras y adicionalmente esas dictaduras son las que pongan condiciones. Y después de que ponen esas condiciones y que Rusia no es condenada porque mejor no la tocamos para tener algunos puentes con Latinoamérica o con la dictadura de Venezuela, vemos entonces que el día de hoy Josep Borrell, quien es el jefe de esa diplomacia de la Unión Europea, dice que va a haber una crisis mundial de alimentos porque esa misma Rusia que no condenaron para no incomodar a Hugo Chávez, a Díaz Canel, ahora esa Rusia amenaza con bloquear completamente los granos que salen de Ucrania y que llegan a Latinoamérica y que llegan a África y que evitan más hambre en el mundo. Entonces, no lo puedo entender. Con respecto a Delcy, eso sería como lo más reciente, también vemos cómo la Unión Europea, por un lado, el Parlamento es súper contundente y lo decíamos la semana pasada en condenar todo este tema. También hablan de la inhabilitación política de María Corina Machado, pero varios países quieren seguir negociando con la dictadura. Vimos esta nueva reunión en donde participó, por supuesto, Argentina y Colombia, los nuevos amiguitos de Nicolás Maduro y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que tiene meses pidiendo que Venezuela vuelva al mercado petrolero mundial. Allí Nicolás Maduro ha dicho que por consenso, tanto la plataforma unitaria como sus representantes han acordado levantar todas las sanciones. Entonces, por un lado dicen, no, si van a haber elecciones libres y justas y todo ese cuento, y si se van a sentar a dialogar, vamos a quitar las sanciones. Y Nicolás Maduro más bien dice, ya acordamos que vamos a quitar las sanciones, empiecen a quitarlas para ver si me siento. Volvemos al mismo juego que no entendemos, que no hay claridad de esa plataforma unitaria para saber si efectivamente hay consenso para levantar esas sanciones. Por un lado, hay sanciones específicas que se desgastan con el tiempo y eso es totalmente entendible. Algunas sanciones económicas globales que el régimen de Nicolás Maduro y todos estos regímenes saben cómo sortear y al final terminan no afectándolas de ninguna manera. Esas cartas obviamente las puedes usar para una negociación política, pero un levantamiento completo de las sanciones o no entender que hay sanciones económicas y sanciones individuales y que, por ejemplo, las individuales no deberían levantarse, eso ni siquiera debería estar en discusión, pero pareciera que está. Y esa es la gran preocupación. Adicionalmente, Delcy Rodríguez forma parte de todas esas personas sancionadas a quienes se les congelaron los bienes. Esa Delcy Rodríguez, cuando Juan Guaidó fue a España, se montó en un avión para reunirse con parte del gabinete de todos estos socialistas de España, pero no la dejaron bajarse del avión. Ahora no solamente se baja del avión, sino que le da la mano a toda la diplomacia europea como una reina nuevamente reivindicada en su supuesto cargo de, no sé si es vicepresidenta, ministra, para mí no es nadie, ella simplemente es Delcy Rodríguez. Y adicionalmente vemos al presidente de España, al jefe de Estado español, romper el protocolo y darle 2 besos. Eso no es casual, no fue que él se emocionó y por un momento, no, eso no es casual. Allí le estás dando todo el acercamiento y reconocimiento posible. Yo estoy segura que el gobierno español sabía muy bien que el mundo, el país, todos los periódicos grandes iban a hablar de esos 2 besos, porque se los querían dar, porque quieren afianzar a esa dictadura de Nicolás Maduro, o por lo menos decir,
vamos a convivir todos, yo estoy a favor del diálogo, pero realmente sin condiciones. Dime si van a la mesa de negociación y siguen estas inhabilitaciones políticas y seguimos sin un registro electoral, sin un Consejo Nacional Electoral. Ahí vimos a Jorge Rodríguez que en agosto, septiembre, no sé, octubre es que vamos a tener Consejo Nacional Electoral cuando las primarias están cerquísimas. Ellos hacen lo que les da la gana, Marjorie, y ahora tienen el concierto internacional que o se cansó o por negocios o por lo que sea, les estaban dando la mano. Entonces, no sé en qué punto, pero estamos muy estancados y la preocupación es suprema, porque por un lado hacen una declaración y por otro los abrazan y se sientan con ellos sin exigirle nada, porque yo sí estoy de acuerdo en sentarse y en establecer parámetros y en tratar de establecer algún puente, porque obviamente no podemos y la máxima presión fue una estrategia que falló, tienes que cambiar la estrategia. Pero por favor, siéntate y pide condiciones mínimas. Vemos a Nicolás Maduro que dice, ya, las sanciones las van a quitar y ahora el consenso internacional hace que me quiten las sanciones, yo no me muevo hasta que no me las quiten. ¿Quién le exige algo a Nicolás Maduro? No lo entiendo. Claro, no hay garantías al parecer de si levantan las sanciones que se puedan levantar, por ejemplo, las inhabilitaciones políticas, que es lo que tanto han solicitado los candidatos a las primarias. Y la liberación de los presos políticos, Marjorie, y que no se siga presionando a los grupos y que no sigan inundando con dinero sucio las candidaturas. Hay tantas cosas, no tenemos ni un registro electoral limpio, Marjorie, no tenemos, por ejemplo, los venezolanos en el extranjero posibilidad hoy de votar, de ejercer nuestro derecho, de tener una cédula de identidad, o sea, tantas cosas que podrías exigir mínimo. Nadie le exige nada a Maduro, él está ahí y él pone condiciones para borrar de un documento a Rusia cuando Alemania se reúne con Díaz Canel y ha visto cómo Rusia los arruinó a los ciudadanos. Eso, ahí es donde tú entiendes que Venezuela es un puntico, pero que esto es mucho más grande y que ahí hay unas alianzas mucho más profundas para que unas dictadoras mínimas le puedan poner condiciones a Europa para que no sancione a Rusia en un documento. Parece tonto, pero no lo es. Y Rusia, mientras tanto, dice, voy a atacar a los barcos civiles que estén en el mar tratando de comercializar con los granos. Y bueno, y el jefe de la diplomacia diga, uy, sí, Rusia va a poner al filo del hambre mundial porque ha roto y ha adicionalmente bombardeado todos esos puertos que daban granos al mundo entero. Cuando tú lo ves de esa manera global, obviamente Maduro y todos sus aliados van a seguir avanzando. Esto es un orden mundial, como dicen, que está muy estructurado y que tiene mucho poder y no sé cómo lo ejercen, pero lo está ejerciendo. Y las democracias occidentales del mundo están atrapadas en ese discurso de querer ser buenos, pero tender puentes, pero atrapados en países que invaden, que amenazan, que utilizan armas, que tienen asociaciones comerciales poderosas, que tienen petróleo, y nos quedamos sin nada, porque al final los ciudadanos que se tienen que ir, a quienes se les violan los derechos humanos, se quedan entrampados en que, bueno, ahora sí se van a sentar, ahora sí van a haber elecciones justas y así se nos va pasando la vida. Gaby, gracias por compartir con la audiencia tu opinión sobre estos temas que son noticias en nuestro país, tus perspectivas periodísticas sobre estos acontecimientos. Nosotros estaremos muy atentos a cómo se desarrolla el tema. Me gustaría finalizar con una última pregunta relacionada con lo que está ocurriendo con esta comparecencia del Pollo Carvajal. Hay muchas personas que tienen sus esperanzas centradas en que la justicia estadounidense permita establecer responsabilidades, porque recordemos que el Pollo Carvajal fue el jefe de la inteligencia, como tú bien lo decías, no solamente de Hugo Chávez, sino también de Nicolás Maduro. Muchas personas dicen, bueno, cuando él hable, se supone que van a caer otras personas que estén en su círculo más cercano, que hayan estado vinculados con estos hechos delictivos. Quisiera que nos presentaras tu visión de lo que pudiese ocurrir, los diferentes escenarios en relación con este tema. ¿Qué significa para Venezuela esta extradición a Estados Unidos del Pollo Carvajal?
Bueno, los cargos que él estará enfrentando aquí en Estados Unidos están más relacionados al tráfico de drogas, específicamente un cargamento que pasó por México y todo lo que te decía de el establecimiento del cartel de los soles como parte de una estrategia de narcoestado. Eso por el lado judicial netamente. Entonces, no sé, Marjorie, si el tema de lo que serían las torturas dentro de esos centros de detención, de esas cárceles, del DIGESIM, de la DC, porque ellos al final era inteligencia militar, inteligencia civil, lo que era la DICIP y que luego se convirtió en el SEBIN o esa DIM que después se convirtió en DIGESIM. Al final, eso es como un tema muy interno de los venezolanos que está siendo atendido en la Corte Penal Internacional. Ojalá que pudieran exigirle a él que él dé declaraciones importantes para sustentar ese otro caso, porque ese caso lleva a la justicia penal a Nicolás Maduro y a todas las personas que cometieron crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, si nos ceñimos al papel de lo que hoy enfrenta y lo que hizo que lo extraditaran a Estados Unidos, son temas relacionados a guerrilla, a tráfico de armas y a tráfico de drogas. Entonces, no sé si podemos hacer el paralelismo entre el testimonio de los crímenes de lesa humanidad y el testimonio relacionado al tráfico de drogas y a la guerrilla. Él tiene posibilidades de negociar con la justicia norteamericana para reducir la pena y obviamente eso supone que delate a personas claves dentro del régimen de Nicolás Maduro. Hay quienes dicen que el testimonio de él ya está gastado, que ya la justicia estadounidense tiene toda la información relacionada a este grupo. Recordemos, está Clive Alcalá detenido, Luis Ortega Díaz ha hablado también, a pesar de que no se encuentra detenida. Hay muchas personas que ya han hablado con respecto a eso. Entonces, no sé si hacer el paralelismo, pero ojalá que signifique algo para sustentar, por ejemplo, ese caso ante la Corte Penal. Sin embargo, hay que esperar, esto apenas comienza, él se va a presentar y esto va a ser como lo de Alex Saab. Pueden ser años para que haya una condena, el juicio va a ir a su ritmo, como el ritmo de su defensa dicte. Así que todavía estamos empezando y es difícil predecir qué va a decir, qué va a negociar o qué podría pasar con él. Él sencillamente capaz iba a juicio y ya, y no inventa mucho más allá para no delatar a más nadie. Gaby, gracias ahora sí por el tiempo, por compartir con la audiencia del día de hoy tus opiniones sobre estos temas que siguen siendo noticias. De hecho, son noticias en desarrollo. Estaremos muy atentos a lo que ocurra Así para será. que podamos profundizar la próxima semana. Feliz día y feliz fin de semana por anticipado. Gracias, Marjorie, y gracias a todos. Era nuestra compañera Gabriela Peroso presentándonos sus perspectivas periodísticas sobre estos temas que son noticia en Venezuela. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten. Al regreso estaremos hablando de temas importantes como, por ejemplo, cómo enfrentar esta ola de calor en el mundo. Hacemos una pausa y ya volvemos con más de Buenos Días por BPI TV.